Saludar la iniciativa de las médico-residentes, tanto del Hospital Politonano como de Emergencias Pediátricas, para poder realizar esta charla y posteriormente el taller que vamos a hacer en los respectivos hospitales. Entonces, básicamente quiero traerles este tema para que, con algunos de ustedes ya hemos practicado, algunas más, otros quizás un poco menos, y para otros puede ser algo nuevo, que básicamente es la utilidad que le damos al acceso venoso central, pero usando el ecógrafo, ¿no? Que actualmente está disponible en muchas unidades de cuidados intensivos. Entonces vamos a tocar un poco los fundamentos del acceso ecoguiado, la canalización, los controles que se hacen post procedimiento, las complicaciones que también se pueden presentar, y la utilidad también usando el ecógrafo no solo para el acceso venoso, sino también para la canalización de una línea arterial. Bueno, convencionalmente, bueno, aquellos que trabajan en UCI o que ya han rotado en una UCI o que se van a dedicar a esta rama, saben que para colocar un acceso venoso central, tradicionalmente hay un acceso por referencias anatómicas, es decir, lo que como todos hemos aprendido en un momento cuando no había el ecógrafo, entonces teníamos ciertas referencias para canalizar vena yugular, vena subclavia, vena femoral, que eran los más frecuentes. Pero aquí no le ha pasado algunas complicaciones, ¿no? Cuando usamos esta técnica por referencias anatómicas. Y precisamente la idea del acceso con el ecógrafo es evitar esas complicaciones. Básicamente, como quien dice una figura, una imagen vale más que mil palabras. Si ustedes ven en este artículo del año 2020, a la izquierda pueden ver una imagen de un acceso para un acceso yugular, y a la derecha lo magnifican, ¿no? Y vean la cantidad de estructuras que tenemos alrededor. En nuestra intención de canalizar la vena yugular interna, muy cerca está la arteria carótida, muy cerca están estructuras nerviosas, sin mencionar la posibilidad de puncionar el pulmón, ¿no? La pleura. Igualito es para el acceso subclavio, tenemos la arteria subclavia ahí. Y más aún, cuando a esa imagen usamos el ecógrafo, vean que no es algo que esté exento de complicaciones, ¿no? Incluso cuando hacemos el ecógrafo, tenemos que tener la capacitación respectiva, porque vean, en el intento de canular la vena yugular interna, si yo traspaso la pared posterior, puedo accidentalmente funcionar otras estructuras, ¿no? Entonces, las complicaciones de la colocación de un catéter venoso central, precisamente es la que queremos evitar usando el ecógrafo, ¿no? Tener complicaciones inmediatas y hay complicaciones tardías, ¿no? Las complicaciones inmediatas obviamente son ya per se el mismo procedimiento, punción arterial, neumotórax, hemotórax, arritmias, punción traqueal, que el catéter esté en mala posición, o simplemente que no logremos colocar el catéter, ¿no? O sea, en los intentos fallidos. Y ya complicaciones tardías que se presentan después, pues puede haber trombosis, infecciones relacionadas al catéter, que se desplace, ¿no? Después de unas promedio 2 semanas, ese catéter ya los puntos de fijación se van soltando y se puede salir en forma accidental, o se obstruyen los lúmenes, o enfermería nos avisa que está extravasando por el sitio de inserción, lo cual nos obliga a cambiar ya ese catéter, ¿no? Entonces, bueno, en esta tabla, en este estudio hicieron una serie de estadísticas en cuanto a complicaciones, tanto para el acceso de vena yugular interna, vena subclavia, vena femoral, en población adulta y pediátrica. Bueno, en nuestra población pediátrica, como ven en la vena yugular interna, la más frecuente fue la punción de la arteria carótida o el intento frustro, ¿no? En la vena subclavia, la complicación más frecuente fue la mala posición, el intento frustro y se punzó la arteria. Bueno, y en vena femoral, obviamente, la más frecuente fue punción arterial. Pues esto es cuando se hizo por accesos, por referencias anatómicas, ¿no? Sin usar el ecógrafo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar un ecógrafo para canalizar una vena central? Podemos identificar exactamente dónde está ubicada la vena que nosotros queremos canular. Detectamos variantes anatómicas, sobre todo cuando veamos ahora la canalización de vena yugular interna. Podemos detectar la presencia de trombosis venosa, sobre todo en pacientes que ya han estado con catéteres antes. Evitamos, obviamente, punzar la arteria en forma accidental, lo cual todo esto va a disminuir el tiempo de inserción
y la tasa de éxito al primer intento es más alta usando el ecógrafo que cuando no lo podemos usar. Algunas banderas rojas, podemos decir, es que el acceso con guía ecográfica sí nos puede tomar un tiempo, ¿no? Tenemos que alistar al paciente, tenemos que alistar nuestro campo, tenemos que mantener la asepsia y vestir también al traductor, con lo cual puede tomar un poco de tiempo. Entonces, en una situación de emergencia, no podemos suplantar un acceso intraóseo, ¿no? Si el paciente lo necesita, no podemos perder tiempo en ese tema del uso del ecógrafo. ¿Qué más? Que las ondas del ultrasonido se transmiten pobremente en el tejido adiposo. Entonces, en pacientes obesos va a ser un poco difícil localizar. O sea, hay que tener ahí un poco de experiencia. La vena subclavia, obviamente sí, cuando uno empieza a usar el ecógrafo es más difícil de localizar a comparación de la vena yugular interna o la vena femoral, ¿no? Por lo que está próximo a la clavícula y hay que tener un poco ya la experiencia y la habilidad para poder obtener la imagen de la vena subclavia. Y otro dato es que en pacientes con deshidratación severa o depresión severa de volumen, eso puede interferir con la visualización de los vasos en el ecógrafo, ¿no? Porque van a estar colapsadas las estructuras. Y si bien es cierto, el Doppler nos puede orientar para diferenciar una arteria de una vena, en estados de shock severo o hipotensión, a veces ni siquiera el Doppler nos ayuda a diferenciar las estructuras. Bien, un poco de anatomía. Yo siempre les pregunto a los residentes las referencias anatómicas, que me digan los triángulos, ¿no? Yo creo que es importante saber la anatomía, pues, ¿no? Lo que vamos a canalizar, qué estructuras vamos a ver. Aún así, usando el ecógrafo, tenemos que ser conscientes de qué estructuras están alrededor, ¿no? Entonces, comparativamente, si ven acá, acá esta gráfica nos avisa que la pleura, la cúpula pulmonar izquierda es un poco más alta que la derecha, por lo tanto, en teoría, canalizar una vena en el lado izquierdo tiene un poquito más de riesgo de neumotórax, y el conducto torácico también está en el lado izquierdo, entonces accidentalmente podemos funcionarlo y producir un kilotórax por el procedimiento. Este, el músculo esternocleidomastoideo para poder localizar la vena yugular. Entonces, toda esa parte de anatomía debemos tener una base, ¿no? Eso es importante. Porque de ahí se desprenden algunas variantes anatómicas, sobre todo la vena yugular interna. Normalmente la vamos a encontrar, como vamos a ver más adelante, posterior y lateral a la arteria carótida, un 90% de casos. Pero sucede que a veces está anterior, está por delante, ¿no? Y si no tenemos el ecógrafo, eso no lo vamos a evidenciar, ¿no? Igual sucede con la vena subclavia. No siempre las referencias anatómicas van a ser exactas en todos los pacientes. En el acceso femoral, si es cierto, evitamos las complicaciones severas de un neumotórax, pero también tenemos que tener, saber cuál es la anatomía, ¿no? Cuáles son los reparos anatómicos para localizar una vena femoral, ¿no? También existen variantes anatómicas a ese nivel. Entonces, las habilidades que uno debe adquirir para hacer el acceso venoso con biocográfica es obviamente saber conocer tu equipo, saber qué transductor vas a usar, cuál es la orientación que tienes que usarlo, cómo debes obtener las imágenes, saber, ¿no?, a través de qué mecanismos vas a generar las imágenes y qué artefactos puedes obtener, e interpretar esas imágenes, ¿no? Saber cuál es la vena, cuál es la arteria, cuál es la yugular, cuál es su clavia, cuál es el tronco brachiocefálico. A nivel femoral lo mismo, ¿no? ¿Cuál es vena, cuál es arteria, cuál es tu referencia atómica, a qué nivel debes entrar? Entonces, esas son las habilidades que uno debe ir adquiriendo cuando lleva haciendo este procedimiento con biopolígrafo. Otra recomendación importante, al comienzo, ¿no?, cuando uno empieza a hacer esto, lo hace de dos personas, es lo que se recomienda, ¿no? Una persona debe agarrar el transductor, mientras que el otro va a hacer la punción. Pero ya el tiempo, uno lo puede ir haciendo solo. Entonces, la recomendación principal es que el operador, el que va a colocar el catéter, siempre debe estar al frente del equipo, ¿no? En este caso, se va a canalizar una vena yugular interna. El que va a hacer el procedimiento está a la cabeza del paciente y el ecógrafo está al frente, ¿no? Entonces, se obtiene este eje, este eje para poder visualizar bien la imagen que vamos a obtener. Hay que conocer bien los equipos, ¿no? Entonces, en el Hospital de Emergencias Pediátricas, acá a la derecha, nuestro equipito antiguo, bueno, que ya le dieron de baja, pero que en su momento nos ayudó un montón, porque con ese equipo fue que aprendimos allá pues por el año 2010, cuando empezamos a hacer estos procedimientos, pero ya pues en el tiempo se fue malogrando, le dieron de baja y pudimos
se puede obtener gracias a la gestión de nuestra jefatura, obtener un ecógrafo nuevo, y con eso nos ayuda bastante, bastante para hacer los procedimientos. Entonces, por eso es importante conocer el equipo y saber los transductores que vamos a usar. La recomendación es usar el transductor lineal. El lineal es este, ¿no? Que es un rectángulo. ¿Por qué? Porque son transductores de alta frecuencia y por lo tanto te visualizan estructuras superficiales. A diferencia de los transductores convexos y los sectoriales, que esos no te ayudan para hacer un acceso venoso central. Aún así, y sobre todo me pueden dar fe las médicos recientes que han rotado ahí en Hipólito, que tenemos un ecógrafo que nos da una emergencia, que en realidad solamente tiene este transductor convexo y aún así hemos logrado hacer procedimientos con ese transductor y nos ha sacado pues, de apuros, ¿no? Pacientes muy graves que hemos tenido. Y a la izquierda tenemos el famoso palito de tipo palito de hockey, que no, usualmente es difícil conseguirlo. En la clínica tenemos uno y es muy bueno para hacer sobre todo en los neonatos y en los lactantes menores, ¿no? Te ayuda bastante porque es bien pequeñito y te da unas imágenes muy buenas. Entonces, como le dije, los transductores varían de forma y de tamaño. Obviamente los más pequeños son los que se prefieren para los pacientes pediátricos, que tienen alta frecuencia, ¿no? Excepto los de menos frecuencia, que no es para estructuras superficiales. Otro tema es la ganancia, ¿no? O el brillo que le dicen a la estructura. Eso tú lo puedes regular en el equipo, por eso también es importante saber algunos botones de tu ecógrafo, debes conocerlo, porque puedes tener estructuras como el de la letra A, que está muy oscura y no te permite diferenciar, o la letra C, que tiene mucho brillo y que tampoco te ayuda, y idealmente es esta estructura de la letra B, ¿no? La de acá, que acá puedes diferenciar perfectamente la arteria, la vena, y puedes trabajar bien, ¿no? Entonces, nuevamente, algunas, acá en rojo, los vasos son estructuras anecoicas, o sea, que se ven negras, como han visto en algunas imágenes, mientras que el tejido obviamente es de color gris. Las venas son de paredes delgadas, fácilmente se comprimen con el transductor y se deforman, ¿no? Algunas pueden tener valvas y no son pulsátiles. Eh, Puede mejorar si tú haces un tren de emburo o una maniobra de valsalva, puede aumentar su diámetro, ¿no? Eso te ayuda para la canalización. A diferencia de una arteria, que es más pulsátil, las paredes más gruesas, y no va a variar con estas maniobras de hacer la compresión externa o el tren del emburo o la valsalva, ¿no? Y a veces la arteria está por encima de la vena, entonces hay que rotar un poquito la cabeza del paciente para poder evitar la punción de la arteria. Si aún así tienes dudas, pues le puedes aplicar el Doppler color. Si aún así tienes dudas, le puedes aplicar el Doppler pulsado para diferenciar quién es arteria y quién es vena. Obviamente a la arteria va a tener un flujo con picos, a diferencia de la vena que va a tener un flujo continuo, ¿no? Y un sonido continuo. Igual acá, ¿no? La imagen de la izquierda, la imagen de la arteria, con un flujo en picos, y a la derecha es una vena que tiene un flujo más continuo, ¿no? Entonces, ya sea con el color o con el Doppler pulsado, si aún tienes dudas, puedes diferenciar la vena de la arteria. Otra recomendación importante es siempre mantener la asepsia del campo. Entonces, lo que se recomienda es primero, obviamente, limpiar la zona donde vas a canular, hacer toda la asepsia, después pones tus campos, después armas primero todo lo que vas a usar para el catéter, ¿no? O sea, el catéter en sí, una riñonera con cloruro, un bol, permeabilizas los lúmenes, tus gasas, tu vía, tienes toda la mano tus jeringas, y después de eso alistas el ecógrafo, ¿no? En este caso, en una manga estéril, o si no hay, pues nos van a ver que en unas imágenes usamos las mangas de un mandil, y eso lo vestimos hacia al transductor para mantener todo aséptico. Y se recomienda que la parte final del cable no esté libre, ¿no? Porque a veces te puede jalar y se cae todo, te puede contaminar. Entonces, por eso, pues, si bien lo puedes, tienes aquí un gancho para adherirlo, o a veces yo lo que hago es colgar la parte final del cable en el mismo ecógrafo, y así evitamos que nos jale, ¿no? Entonces, es importante también la orientación del transductor. Todos los transductores, como ya han visto algunos, tienen una marquita, ¿no? Algunos tienen una marca luminosa, otros tienen como una muesca, y eso tiene que coincidir con la pantalla. En este caso, si ustedes ven acá, la muesca del transductor, aunque está acá en círculo rojo, está a la izquierda,
y eso debe coincidir con la izquierda de la pantalla, ¿no? Entonces, eso te va a permitir bien diferenciar las estructuras, ¿no? En este caso es para canalizar una vena yugular interna. Nuevamente, como dije, la recomendación, siempre tienes que estar al frente de tu equipo, ¿no? El ecógrafo no puede estar ni a tu derecha ni a tu izquierda, ¿no? Siempre tiene que estar al frente. Y bueno, para canalizar la vena, como ya pues muchos de ustedes han visto, lo han hecho o han visto hacer, incluso quizás los que ya lo van a hacer más adelante, hay algunos planos del ecógrafo para visualizar la vena. Hay un plano transversal, ¿no? Que le dicen el eje corto, un plano longitudinal o un eje largo, y hay un plano oblicuo, ¿no? El plano transversal es cuando ves así la vena, valga la redundancia, de una forma transversal, que es la recomendación principal, sobre todo cuando tú vas a canalizar la vena yugular interna, sobre todo en los operadores que no tienen mucha experiencia, se recomienda este eje, ¿no? Este plano transversal, donde tú puedes diferenciar bien las estructuras vena de arteria, y si por A o B la aguja está cerca de la arteria, puedes redireccionar sin necesidad de salir de la piel. El plano longitudinal, quizás para operadores un poco más con más experiencia, se obtiene del eje transversal, giras 90 grados antihorario y obtienes el eje longitudinal. Igual el plano oblicuo, giras unos 30 40 grados partiendo del eje transversal, quizás todo lo largo de la aguja, que también es recomendable, ¿no? Lo otro es un poco esto de algunas revisiones te dicen el término fuera de plano o en plano, ¿no? Por ejemplo, cuando lo usas en eje transverso, que es la primera imagen que vimos acá, ¿no? De arriba del eje transversal, muchas veces cuando tú entras con la aguja no siempre obtienes todo el trayecto de la aguja en el tejido, sino simplemente la punta de la aguja cuando ya entró a la vena. Eso se llama fuera de plano, es decir, por ejemplo acá, ¿no? Está entrando la aguja y lo ves al final nada más, cuando la punta de la aguja entró a la vena, ahí recién ves la aguja y bueno, ya estás ahí en la vena y haces todo tu procedimiento. Eso sobre todo cuando trabajamos en el eje corto o en el transversal. Y el otro modo que es en plano, es decir, que tú puedes ver todo el trayecto de la aguja desde que entra y lo sigues todo el trayecto, sobre todo se usa en el eje largo o en el longitudinal, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá nuevamente, transversal, fuera de plano. O sea, como ven acá en la imagen a la derecha, no se puede ver todo el trayecto de la aguja, sino cuando recién entra a la vena, ¿no? Eso es lo que habitualmente pasa. No siempre en eje transversal vemos todo el trayecto de la aguja acá. A veces para adquirirlo hay que tener cierta habilidad, ¿no? Un tema, algo geométrico incluso es, ¿no? Que tú la distancia hasta la vena es la distancia que te vas a separar del transductor para poder ver la punta de la aguja cuando entra a la vena. En cambio, en el eje longitudinal, en este caso, pues es un paciente ya grande, ¿no? Es un adolescente, tiene el cuello pues más largo, te permite poner el transductor en eje largo. Pues, obviamente los lactantes no puedes porque el cuello es corto y la recomendación solamente es hacerlo en eje transversal. Otro dato importante, ¿no? Justo eso nos pasó hace unas semanas para un paciente en intermedios en el hospital Hipólito Unanue, que no había un catéter 4 French, solamente había catéter 5, el paciente necesitaba colocar un catéter. Entonces lo único que nos podía saber si estaba bien o no era medir la vena y saber si el catéter estaba adecuado para ese paciente. Y fue así, ¿no? Entonces se recomienda cuando tienes esa duda, tienes que medir la vena, ya sea en diámetro transverso o antero-posterior, el mayor diámetro. La recomendación es que el catéter ocupe un tercio del diámetro de toda la vena, ¿no? Eso es lo que se recomienda en la literatura. Entonces, el diámetro de la vena tiene que ser mayor o igual al diámetro del catéter que tú tienes. Por ejemplo, en ese día tenemos un catéter 5 French y la vena del paciente medía 6 milímetros, felizmente. Así que se pudo hacer el procedimiento. Eso se ve acá en la gráfica, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda tienen una vena que en su diámetro antero-posterior mide 9 milímetros, 4 French, un 5 French, un 7 French, sin ningún problema.
Pero tenemos acá probablemente este debe ser de un lactante, un lactante menor, o un paciente que ya ha tenido catéteres quizás antes. Como ven, mide solamente 2,3 milímetros. Entonces ahí sí definitivamente no va a entrar un catéter 4, ni siquiera un catéter 3. Entonces ahí tienes que buscar otro sitio anatómico donde colocar un catéter, porque va a ser muy difícil que puedas acceder a esta vena, ¿no? El ecógrafo también te ayuda a buscar trombos o hematomas, por eso es importante hacer un barrido, ¿no? No solamente quedarte en un segmento donde ya dices, ya localicé la vena. Siempre es importante explorar. La recomendación es explorar el capital venoso del paciente. Si tienes pacientes con estancias prolongadas, con uso de catéteres, con antecedente de haber sido, ¿no?, colocado el catéter, hay que hacerle un barrido porque puedes encontrar esto, trombos hematomas, que te tapa toda la luz del vaso y definitivamente ahí tampoco vas a poder acceder. Nos vamos a quedar un poquito, algunas de las siguientes diapositivas va a ser específicamente de la yugular interna porque es el acceso que yo recomiendo, que yo lo hago y que más usamos, como les digo, porque es más práctico, es más seguro, y sobre todo cuando uno está aprendiendo es el vaso que uno recomienda, ¿no? Entonces, hay algunas variantes anatómicas, como les dije. Tenemos la arteria al centro, el 92% de los casos está lateral, la vena yugular interna derecha. Pero hay variantes, ojo, ¿no? Hay variantes, a veces la vena puede estar por encima, o puede estar justo por debajo de la... Y ahí tienes que girarle un poco el cuello al paciente para ver si logras liberar la arteria de ahí, o si no, entrar en forma oblicua, o si no, tienes que cambiar de sitio anatómico donde hacer el procedimiento, ¿no? Igual acá lo mismo, la arteria en rojo, como ven acá, el mayor porcentaje acá está en 49%, está posterolateral, ¿no? Acá también un poquito más de lo mismo. Y acá hay algunas figuras de los procedimientos en sí. Acá como ven un eje corto, cómo canalizan la vena yugular interna. Acá está la arteria, está justo por debajo. Y precisamente la guía ecográfica te sirve para ver hasta qué distancia vas a entrar con la aguja, para no traspasar la pared posterior y puncionar accidentalmente la arteria, ¿no? Entonces, algunos de los motivos por que les decía que es más fácil acceder a la vena yugular interna con guía ecográfica, ¿no? Podemos distinguir bien la vena de la arteria, con la técnica de la compresión, con el Doppler color, perdón, con el color, con el pulsado, ¿no? Eso es mejor en el eje transversal. Y en segundo lugar, al usar el eje transversal te permite corregir la trayectoria de la aguja si es que por A o B te estás dirigiendo hacia la arteria o estás yendo hacia otro lugar. Para evitar tener que sacar la aguja y volver a funcionar, tú puedes corregir la dirección de la aguja, ¿no? Puedes ser un poco oblicuo para poder entrar. Y por lo tanto, el tiempo es más corto cuando uno hace el acceso transversal. Usualmente la tasa de éxito al primer intento es más alta, ¿no? Eje corto, eje largo. Acá, acá han hecho, la figura de la izquierda se está comprimiendo muy fuerte probablemente el ecógrafo, entonces se recomienda que la compresión tiene que ser algo gentil, y acá ya se abre la estructura de la vena. Por eso la recomendación, como le digo al comienzo, es hacerlo siempre con dos personas, ¿no? Dos operadores para que pueda ayudarte hasta que uno quiera la habilidad de hacerlo solo con el ecógrafo, ¿no? Acá en eje largo, en eje oblicuo. ¿No? Y acá hay algunos acápites, ¿no? Te dicen que a pesar que estás usando el ecógrafo, en forma accidental puedes traspasar la pared posterior de la vena, ¿no? Aún incluso viendo en el eje, con la guía ecográfica, puede pasar eso, ¿no? Y si ¿no? Entonces, la cabeza en vez de que esté en 90 grados, puedes girar en 45 grados tratando de buscar una angulación que te permita evitar la superposición entre los vasos, ¿no? Acá igual, como vas cambiando la dirección, en vez de entrar a la recomendación, yo siempre les digo, traten de entrar siempre así, ¿no? De forma perpendicular, en 90 grados a la vena. Pero a veces por ahora ya entramos a un costado y les digo simplemente hay que redireccionar, ¿no? Pónganse un poco oblicuo y para poder acceder a la vena.
algunas maniobras que nos ayudan a abrir la vena, ¿no? O sea, bueno, se ha hecho una maniobra de Valsalva acá en lado derecho y se abre mucho mejor la vena, o a veces no recomiendan. Si vas a canalizar la vena yugular interna, algunos te recomiendan ponerlo en tren del embur, ¿no? Acá es para canalizar la vena subclavia, que también se puede hacer con guía ecográfica. En este caso es un acceso supraclavicular, ¿no? Por encima de la clavícula. Acá está la vena yugular interna, tenemos la vena subclavia, y se unen para formar el tronco brachiocefálico. En este caso, se está usando el eje longitudinal, la aguja entra por un costado y se ve así, todito el trayecto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Al comienzo uno empieza con yugular y después ya pasa a la subclavia, a veces por necesidad, porque puede ser que la yugular esté trombosada o ya no te permite trabajar ahí. Entonces, también es bueno saber el otro acceso, el acceso subclavio, ¿no? Y el otro acceso que también está descrito en la literatura, personalmente no lo he llegado a hacer nunca, es la vena axilar. Yo creo que en pacientes más grandes podría ser que para que tenga un buen diámetro y puedas ingresar con un catéter, ¿no? Difícilmente en un lactante menor vas a poder obtener el acceso subclavio, pero bueno, a veces en los pacientes con quemaduras extensas, que no puedes acceder al cuello del paciente, a la subclavia, el acceso axilar es el que te recomiendan, ¿no? Y a nivel femoral también, con el ecógrafo se ve muy bien, puedes diferenciar dónde está la arteria, dónde está la vena, ya sea en eje corto, como esta figura de arriba, perdón, o en eje largo, ¿no? En eje largo diferencias muy bien las estructuras venosas y casi se logra sin complicaciones, sobre todo cuando tienes el ecógrafo, ¿no? Te permite exactamente diferenciar, ¿no? En este caso la arteria, que acá está bifurcada, y acá tienes la vena, entonces ya sabes a qué estructura vas a funcionar. Y en eje largo es mucho mejor todavía, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones que te dan algunas guías, te dicen, pues, ¿no? Si vas a canalizar la vena yugular interna, la elección es en forma transversal, ¿no? Si vas a canalizar el tronco brachiocefálico o la anal, igual que si vas a acceder a la vena axilar, o sea, es en forma longitudinal, ¿no? Y para la vena femoral se hace en eje corto o en eje transversal, ¿no? Esas son las recomendaciones, la elección que debe ser, ¿no? Lo primero, pero en forma alternativa son los otros ejes. Igual acá por edades, ¿no? Es un neonato, lactante de poco kilo, que está ventilado. En realidad, nosotros, bueno, o personalmente yo recomiendo siempre hacer yugular interno, cuando tenemos el ecógrafo a la mano. Eh, y ya cuando veo que después tienen más habilidad, más experiencia, o más adelante ya vamos practicando el acceso subclavio o del tronco brachocefálico supraclavicular, ¿no? Solamente los niños pequeños, casi la gran mayoría se accede a la vena yugular interna, es la recomendación. Bueno, algunas ventajas de los vasos, yugular externa y yugular interna, tanto sus ventajas como sus posibles complicaciones. Por ejemplo, en yugular interna, ¿no? Que es, como digo, el vaso que más frecuentemente se va a canalizar. Cuando se usa la ecografía, ¿no? Hay mínimo riesgo de neumotórax. Si por algo puncionaste la arteria, el sangrado es susceptible de hacer una presión directa, y para el sangrado hay una baja tasa de fracaso en los operadores novatos y hay una excelente vista con la guía ecográfica. Esas son las ventajas. Las desventajas es, bueno, te dice que no es ideal cuando hace un acceso venoso prolongado, hay riesgo de punzar la arteria carótida, a veces los apósitos son difíciles de mantener ese nivel, posiblemente puedes lesionar el conducto torácico cuando haces al lado izquierdo. En pacientes obesos o edematosos, los puntos de referencia son difíciles. Si el paciente tiene traqueostomía, ¿no? Como el que tenemos el paciente, por cierto, que hemos compartido tanto en las emergencias pediátricas como en Hipólito, nuestro paciente Alesio, que lo conocen algunos de ustedes, pues hemos logrado colocarle catéter incluso estando con traqueostomía, ¿no? Pero a veces es un poquito difícil acceder a la vena yugular interna. La vena, si el paciente está en hipovolemia, tiende a colapsar, y obviamente si tienes que controlar la vía aérea de forma urgente, pues no vas a canalizar la vena yugular, ¿no? Igual que si el paciente estuviera en paro, definitivamente el primer acceso ahí es el femoral, durante una reanimación. El subclavio, por ahí depende de la práctica, de la habilidad que uno tenga, ¿no?
pero obviamente su complicación es, la más temida es el neumotórax, y si punzaste la arteria, a veces es un sangrado que no es fácil de hacer presión directa, porque tienes ahí la clavícula, ¿no? Obviamente la tasa de éxito en aquellos que no tienen mucha experiencia disminuye, y la mala posición del catéter es frecuente, ¿no? A veces se va hacia arriba y no al lugar deseado, ¿no? Y obviamente está igual lo mismo, si el paciente está haciendo, requiere RCP, es difícil que canalices arriba una vena, un acceso venoso central. Ahí la recomendación es que sea abajo, en la femoral. Es así la recomendación, ¿no? Que en la tabla te dice, la femoral, acceso rápido, con alta tasa de éxito, no interfiere con un RCP, no interfiere con la intubación, no te produce neumotórax, no requiere hacer tren de Lemburg, ¿no? Esas son las ventajas del femoral. Pero, ¿qué pasa? Principalmente, yo creo que a pesar, aparte de todas estas que menciona la tabla, es el riesgo de infección, ¿no? Hay mayor riesgo de infección siempre en los accesos femorales, por eso no lo usamos como primera intención, ¿no? Es casi, si por hoy no se puede canalizar arriba, ya por descarte hacemos abajo. Con el ecógrafo también puedes localizar dónde lo vas a colocar el catéter, ¿no? La posición. Si por ahora no tienes rayos a la mano, va a demorar, ¿no? Ya ya estamos pasando eso actualmente en nuestras UCIs. Entonces el ecógrafo te puede ayudar, ¿no? Bueno, ustedes saben, también algunos de ustedes hemos compartido, hay tablas que te recomiendan más o menos en dónde debes fijar tu catéter, según si es yugular, si es subclavio, cuánto pesa el paciente. Entonces ya tienes una idea. Pero si quieres dejarlo exactamente en el mismo lugar, el ecógrafo te puede ayudar, ¿no? El ecógrafo les es una vista subcostal, con el otro transductor, para ver como quién hace un ecocardio, y lo puedes localizar, pero tienes que obtener la imagen de la vena cava superior, ¿no? Entonces lo mismo acá. Y bueno, lo que también nos sirve el ecógrafo es para canalizar las líneas arteriales, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya lo hemos hecho también, cuando, sobre todo en pacientes que puede ser un poco difícil obtener el acceso a la línea arterial, el ecógrafo te ayuda también para ver bien la arteria, sobre todo, igual lo mismo, puede ser en eje corto, como puede ser en eje largo, ¿no? Igualito, la primera recomendación es que sea la arteria radial, si no se puede ser la cubital, femoral, o bueno, o la braquial, que no es tan recomendable, pero a veces por necesidad igual hay que hacerlo, ¿no? Acá, en esta figura, tengo algunas recomendaciones de cómo colocar el transductor, ¿no? Ya sea transverso, ya sea en eje largo, según una vena, un acceso a vena yugular alto, uno más bajo, cerca al tronco, igual acá por el acceso axilar, el acceso subclavio, es el que esté más lejos del tronco, o acceso subclavio que está cerca al tronco. Va a depender mucho de cómo la anatomía del paciente, la práctica que tengas, cómo puedes identificar la vena subclavia en realidad, ¿no? Son recomendaciones generales. Entonces, les quiero comentar este caso primero, después voy a regresar a las diapositivas anteriores. Es un caso reciente, ¿no? Un paciente lactante de 1 año, operado de un cierre de una comunicación intraauricular grande, que le había ocasionado una hipertensión pulmonar severa, que en el postoperatorio, perdón, que en el postoperatorio este paciente en el postoperatorio inmediato hizo una crisis de hipertensión pulmonar severa con un bajo gasto cardíaco, al punto que tuvo que entrar a circulación extracorpórea, ¿no? Estuvo con apoyo de ECMO 3 días, y después logró salir, ¿no? Con apoyo de óxido nítrico, con toda la medicación. Entonces, bueno, ese es el escenario. ¿Para qué les comento este caso? Este paciente tenía, aparte de tener un catéter yugular interno derecho, como pueden ver acá, tenía acá un catéter intratorácico, es decir, que le habían colocado en sala de operaciones ante la emergencia, ante el cuadro tan severo que tenía, lo colocaron intratorácico, ¿no? Es decir, a través de la idea operatoria habían entrado y habían colocado ese catéter. El paciente también tiene acá un drenaje pleural y por acá tiene un drenaje peritoneal, ¿no? Pero ya para este momento estaba un poco más compensado, ya era el momento de retirar el drenaje, era el momento de retirar el catéter peritoneal, y sobre todo este catéter intratorácico que ya tenía un poco más de 7 días, con un alto riesgo de que se pueda trombosar o producir endocarditis, ¿no? Es más, este catéter, no sé si se puede ver la imagen, entraba a nivel intratorácico y se iba hasta la vena cava inferior, ¿no? Por dentro de la vena cava inferior, porque, bueno, era un catéter largo de 13 centímetros y lo habían introducido todo. Así que lo que se hizo con ese paciente fue acceder al lado izquierdo, se visualizó la vena, la arteria carótida izquierda, la vena yugular interna izquierda,
Si ven acá esta imagen horizontal es una valva venosa, a veces puedes encontrar las imágenes de valvas venosas, que en realidad es un hallazgo, o sea, no interfiere con la canalización, no es que sea algo malo. Simplemente es un hallazgo, o sea, si lo encuentran, no hay ningún problema. Pero se decidió en este paciente, como ven, que era un poquito difícil movilizarlo, o sea, el paciente estaba echado, era tener que moverlo con su dren, con todo lo que tenía, era difícil. Entonces lo que se decidió fue acceder a la vena subclavia izquierda, ¿no? Entonces fue lo que se hizo, previamente, como ven acá, hemos alistado el campo, ¿no? El campo, que en este caso hemos usado un mandil estéril, ¿no? Le hemos hecho la fenestra, las mangas de ese mandil lo hemos usado para vestir el transductor, la parte final lo hemos tapado con un tegader, lo hemos está asegurado con una liga de guante. ¿Ya? Muchos de ustedes han visto cómo trabajamos así. Acá, como ven, ya previamente hemos armado todo el catéter. Tenemos un bol con cloruro, el catéter purgado, la guía, pues el dilatador, jeringas y todo el equipo, ¿no? El traductor está con costado y la pantalla nos la van a girar para acá y se va a acceder al costado del paciente para poder acceder a su vena subclavia, ¿no? La posición del operador está a la izquierda del paciente, como les dije. Y bueno, se logró la canalización de la vena subclavia. Ya esta es una placa posterior donde ya se retiró el catéter intratorácico, donde ya le hemos retirado, por cierto, su drenaje pleural y también su dren peritoneal, ¿no? Ya, entonces, antes, acá hay dos diapositivas, que es un poco el resumen. Si queremos resumir la charla, lo hacemos con estas dos diapositivas, ¿no? Cuando tú vas a hacer un procedimiento, un acceso venoso central con guía ecográfica, lo primero te dicen, estudia el capital venoso de tu paciente. ¿Qué vas a canalizar? ¿La yugular o la subclavia? ¿No? Entonces va a depender de qué, del paciente, de la práctica que tengas, de la habilidad, de tu ecógrafo, de muchos factores va a influir. Entonces primero visualiza. La recomendación es visualizar bien cómo está la vena, si está separada de la arteria, si está muy cerca, si lo vas a hacer en eje corto, si lo vas a hacer en eje largo. Muy bien. Una vez que confirmaste que además esté patente esa vena, obviamente hay que hacer un barrido para ver que no haya trombo, que no haya nada que todo obstaculizar. Entonces, decides hacerlo y la recomendación es hacerlo en forma dinámica, en tiempo real. Esto les digo porque algunas literaturas comparaban, miraban con el ecógrafo dónde estaba la vena y lo marcaban con una tinta. Se olvidaban del ecógrafo y procedían a punzar ese nivel. Eso es lo que decían el acceso en forma estática. Es decir, tú solamente usabas el ecógrafo para marcar dónde estaba la vena y después ya no lo usabas. Pero con el tiempo la recomendación es hacerlo todo en tiempo real. O sea, en todo momento tienes que tener el ecógrafo en la mano y tienes que ver el momento en el cual está entrando la aguja. Incluso algunos te dicen que con el ecógrafo, mientras ya canalizaste la vena con la aguja, tienes que seguir viendo con el ecógrafo el momento en que entra la guía, ¿no? Entonces, bueno, algunos lo recomiendan, o posiblemente puedes ver la guía, ¿no? Y después ya colocas la vena y con el ecógrafo puedes localizarlo, ¿ya? Entonces nada más, no sé si, Mili, por favor, no sé si nos da tiempo para ver un par de videos. Ya, sí, doctor. Solamente tiene que salir de su pantalla y, ajá, y acceder a los videos. Un segundo. Ya, acá un par de videos nada más para afianzar un poco la charla. Igual lo vamos a seguir viendo en el taller y bueno, en la práctica también cuando ya nos encontremos ahí en las guardias. A ver, un segundo. Ya vamos a que cargue un poquito. Vamos a ver este video de un acceso en eje corto, ¿no? Doctor, ¿el video se encuentra en la exposición o fuera Fuera, del... fuera. Ah, entonces tiene que minimizar la exposición. Dame un segundo. Ya, No, no se ve todavía. yo Pero ahora, ok. sigue Este minimizar. video. ¿Se puede ver?
No. Mm, pero sí le llegó a minimizar la exposición. ¿Sí? Mm, Me ya. sale. Su función de compartir la pantalla está en pausa, me sale. Ay, qué raro. Qué raro. Qué raro. Y si usted le aprieta de nuevo compartir pantalla en el icono verde. Allá. Sí, quizás tiene que cambiar de... a veces es la ventana. Ajá, eso. Ya está. Ya está listo. ¿Está? ¿Ve? Sí, ahora sí se ve. Ya, listo, miren. Y acá tenemos un acceso yugular. Acá tenemos la arteria carótida, la van a ver pulsátil. Acá tenemos la vena yugular interna, que es de estructura más ovoidea, se deforma más. ¿No? Pulsátil tenemos la arteria, la vena no. Acá vamos a ingresar. Como ven, en este caso es un fuera de plano, o sea, no logramos ver toda la aguja en el trayecto. Acá al final recién va a aparecer la punta de la aguja, ¿no? Acá está, ¿no? Acá está, acá está. Ya está entrando la aguja a la vena, ¿no? Ya está. De ahí obviamente ya obtuvimos el retorno y ya continuamos con el procedimiento, ¿no? A ver, acá, este es el tronco brachiocefálico. Esta estructura acá, ¿no? Se ha hecho un barrido de la vena yugular, hemos bajado, hemos bajado, hemos bajado, y hemos logrado obtener esta imagen de acá, que es el tronco brachiocefálico, que en algunas literaturas es un accesor muy recomendado porque, como ven, no es una estructura grande que tú puedes ver en todo momento cuando entra la aguja y puedes evitar la punción de la pleura porque la tienes abajo, ¿no? Te ayuda mucho en algunos lactantes que están pues intubados, muy inestables, que no puedes movilizarlos mucho, ¿no? Acá tiene una valva venosa incluso la estructura, como le dije, eso no hay ningún problema. Acá ven, ¿no? Se puede ver acá justo la aguja que está entrando al tronco brachiocefálico, ¿no? Es un paciente con cardiopatía, con atresia pulmonar, que estaba también muy crítico y se logró canalizar la... Ahí está, ¿no? Está entrando el agua. Y les voy a compartir un video más. A ver. Ya está. Este fue un acceso yugular interno en eje largo. O sea, esta es la vena yugular. Esta estructura acá arriba es la vena yugular interna. Se ve en forma longitudinal. Y acá esta es cortesía de mi amigo Miguel Contreras, un colega que trabajamos juntos en la UPO, en el cual él estaba accediendo. La aguja entra por acá y van a ver la ventaja. Era una paciente grande, ¿no? Donde nos da la chance de hacer acceso yugular en eje largo en ese momento, ¿no? Vean la aguja cómo está entrando, te da chance de ir redireccionando, redireccionando para que todo el trayecto de la aguja quede dentro de la vena, ¿no? Y evitar punzar la pared posterior. Ahí está entrando ya la punta de la aguja, se va aproximando un poco más. En ese caso él estaba agarrando, él mismo agarraba el transductor y él mismo hacía el procedimiento, ¿no? Porque bueno, ya Miguel tiene mucha experiencia también en este procedimiento. Ya está, y se logró ahí entrar a la vena en todo el trayecto y logró acceder, ¿no?
empresa. Eso es todo lo que quería compartir. Si tuvieran alguna pregunta, un comentario. Gracias, doctor. Doctor, le agradecemos por la exposición. De todas maneras, si alguien tiene una duda, y antes de sus dudas, solo quería hacer un hincapié. Por si acaso se está grabando la exposición y se les va a compartir el link a todos los del grupo. Bien, está bueno. Me lo pasas a mí. Ya, doctor. Dentro de todo vamos a ir repasando en los talleres que vamos a hacer, ¿no? Ya mañana tenemos con los chicos de emergencias pediátricas y ya ahí en Hipólito hemos quedado para mediados de mes, ¿no? Entonces esperemos que se pueda para aprovechar y sobre todo para reforzar todos estos conceptos que hemos ido viendo, ¿no? Creo que no hay dudas, doctor. Ya, chévere, sí. Ya, gracias, muchas gracias a todos Claro. por su tiempo. Ya, doctor. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, doctor. Listo, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Mili, gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hola, gracias. Mili, porfa, ponle stop a la grabación, si no, no se graba. Ah, ok, espera. Ya.